Dios te bendiga, hermano. Un gusto estar contigo una vez más. Una vez más, vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios y vamos a darle gracias al Señor, primero que todo, porque nos regala un nuevo día de vida y nos da la gracia de poder dedicar un tiempo al estudio de su palabra, poder dedicar un tiempo a lo que Él nos dice. Amén. Bien, el día de hoy vamos a estar tratando el tema al cual lo he titulado Dios existe. Para iniciar este tema, hermano, vamos a bendecir el nombre del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y decirle: Señor, gracias por este tiempo que tú nos permites. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra, aprender de ti y grabarla en nuestra memoria y en nuestro corazón. Este encuentro hoy, Señor, lo ponemos en tus manos. Cubrimos con tu preciosísima sangre, Padre, esta enseñanza a nuestras vidas y te damos gracias por tu misericordia. Vamos a entrar en este estudio de la palabra de Dios, dándote las gracias, bendiciéndote, adorándote y glorificándote. Tu palabra, Señor, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermano, vamos a iniciar con un hecho de vida el día de hoy, con una pequeña historia que nos va a introducir en este tema. Presta mucha atención, por favor. El hecho de vida dice lo siguiente: en Cantabria, una región de España, fue descubierta hace casi 2 siglos la cueva de Altamirá. Es muy importante, ya que contiene pinturas muy antiguas, posiblemente de hace 30.000 años. Los dibujos y grabados de esta cueva dan testimonio de que sus ocupantes tenían ya una vida y creencias religiosas. Esto quiere decir que desde siempre, desde el principio, el ser humano busca a Dios e intenta relacionarse con Él. Mira, hermano, mira lo que quiere decir este hecho de vida: es que hay quienes niegan la existencia de Dios. Sin embargo, Dios manifiesta su gloria, su obra, su sabiduría eterna en todo cuanto nosotros miramos, en cuanto tocamos, en todo lo que vive, en todo lo que existe. Porque hay un sinnúmero de cosas que no podríamos respondernos de cómo fueron creadas, de cómo están hechas, o más allá, quién las creó. Amén. La reflexión, escucha lo que dice. Como pudimos ver en el hecho de vida, desde siempre el hombre ha intuido que existe un ser superior al que es necesario conocer y dar culto. Todos los pueblos ancestrales, aún antes de recibir la palabra de Dios, han sentido la necesidad de adorar la divinidad. ¿Por qué sucede esto? Pues, hermano, sencillamente porque desde el inicio, cuando Dios creó al hombre, sembró en el corazón del hombre ese sentir, ese deseo. Y tarde o temprano este deseo nos lleva a la búsqueda de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo ha creado. Amén. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Sabiduría, capítulo 13, versículo 5. Acompáñame, por favor, con tu Biblia. Abre las Escrituras en el libro de Sabiduría, capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra del Señor: pues en la grandeza y hermosura de las criaturas se deja ver
por analogía, su creador. Hermano, refiriéndonos a este texto bíblico, podemos darnos cuenta que al contemplar el mundo, es natural sentirse admirados. Nuestro país, por ejemplo, ofrece paisajes extraordinarios, desde el mar a la cordillera, pasando por la selva amazónica, sin olvidar el paraíso de las Islas Galápagos. Pero el universo no es solo bello, es también una gran sinfonía en la que todo está coordinado y funciona a la perfección. Los planetas giran alrededor del Sol. El cielo del agua con un gran orden da lugar a la lluvia. Y la lluvia permite la vida. Al ver todo esto, querido hermano, sería natural preguntarse ¿quién lo hizo todo? Es evidente que detrás de un orden tan perfecto no puede estar solo la casualidad. Hay una mente brillante, más grande, que existió antes de todo y es responsable de todo lo que existe, y se trata de Dios. Es innegable, amadísimo hermano, es innegable que hay alguien superior a todas las cosas. Y el ser humano se puede aferrar a millones de creencias, a pensar y creer que Dios no existe, y está bien, y se lo respeta, porque todos tenemos libertad de opinión y de sentir. Dios nos ha dado libertad. Pero aún las personas más necias llegan en algún momento de su vida a preguntarse ¿quién creó todo? Porque el orden de la naturaleza del mundo es tan perfecto que sin duda tiene que haber alguien superior a todas estas cosas, que lo haya organizado todo. Y sin duda van a llegar tarde o temprano en el camino de su vida sin poder negar que ese ser es Dios. Amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 19 al 22. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 19 al 22. Bien, estamos allí. Dice la palabra del Señor: pues lo que se puede conocer de Dios, lo tienen claro ante sus ojos, ya que así les fue manifestado por Dios. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho visible desde la creación del mundo, por medio de las cosas creadas, así que no tienen excusas. Porque habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado, ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor, y se ha oscurecido su torpe corazón. Alardeando de sabios, se han hecho necios. Hermano, esto es palabra de Dios. La Escritura lo dice. El hombre se vuelve necio al querer buscarle una explicación a todo el poder, la gloria y la majestad del Creador. Y si tú te fijas, toda cosa tiene una causa, algo por lo cual comienza a existir. Pues bien, hermano, lo mismo ocurre en el universo. Este mundo bello y ordenado no pudo hacerse a sí mismo, sino que fue hecho por un ser superior que existía antes que todo, es decir, Dios. Y si me preguntas, ¿quién creó a Dios? La respuesta es sencilla: Dios no fue creado por nadie porque es eterno. Si bien todo lo que existe tiene una causa, es necesario llegar al origen de todas las causas, a la causa primera, Dios. El hombre, hermano, al ver el orden y belleza del mundo, es capaz de llegar por su propia inteligencia
a conocer que todo fue hecho por Dios. Es por eso que en todas las culturas del mundo entero, los hombres han tratado de relacionarse con Él. La primera lectura de nuestro encuentro enseña que la grandeza y hermosura de las cosas creadas dan a conocer a su Creador. Sin embargo, para que podamos conocer la existencia de Dios sin errores y sobre todo para que podamos ser sus amigos, el Señor nos ha hablado en su palabra. Desde el inicio, Dios en su palabra nos ha dado a conocer quién es Él, cómo actúa Él y cómo se da a conocer. Hermano, es innegable que cada obra o detrás de cada obra hay un creador. Y de alguna manera cuando nosotros vemos una obra tan perfecta nos llegamos a preguntar, pero ¿cómo la habrá hecho el constructor o el alfarero o aquel que haya construido cierta o determinada obra que nosotros evidentemente podemos mirar? Y sin duda esto es lo que sucede con el corazón del hombre cuando al ver tan majestuosa creación, tan perfecta, con un orden tan perfecto, sin el menor índice de error, hermano, terminamos reconociendo que es alguien superior, con una mente sumamente prodigiosa, aquel que creó todo esto. Y sin duda, aunque el hombre trate de negarlo, va a tener que terminar reconociendo que ese creador perfecto es Dios Todopoderoso. Amén. Hermano, nuestra madre iglesia, la Santa Iglesia Católica, enseña en el compendio de nuestra iglesia, en el numeral 2 del Catecismo. La iglesia enseña y dice: Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de traerlo hacia sí, para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre por naturaleza y vocación es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. La iglesia nos enseña en el compendio, en el numeral 2, que aquel deseo que late en el corazón del hombre es porque Dios mismo al crearlo lo puso allí. Y este es el motivo por el cual el hombre, aunque ande extraviado por mucho tiempo, por muchos años, incluso al final de su vida siente ese deseo de la búsqueda de aquel que lo creó, porque es una semilla que Dios pone en el corazón del hombre, que tarde o temprano, hermano, germina, crece y da fruto. Es triste que muchos le abren el corazón a Dios ya en los últimos momentos de su vida, pero sin embargo, aún en el último momento de su vida, el hombre no puede terminar de negar que hay alguien a quien anhela desde lo más profundo de su ser, debido a lo que tiene en su corazón, que fue Él mismo que lo puso en el momento que lo creó. Amén. Bien, hermano, este tema es muy bonito, ya que podemos darnos cuenta de que aún en medio de la necedad de nuestro corazón, llega el tiempo en que anhelamos y sentimos ese deseo de acercarnos al Señor. Vamos a culminar con una oración muy hermosa, un cántico en realidad que creó San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, glorificando el nombre de Dios y alabando su majestuosidad, dijo un día que Dios era tan grandioso
por la obra tan perfecta que había hecho, y San Francisco adoraba a Dios en su creación. Dice, las palabras de San Francisco de Asís dicen: alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor. De ti Altísimo lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas en el cielo. Las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre, vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Wow, hermano, qué hermoso cántico de este santo que adoraba y alababa el nombre de Dios en su creación. Porque es innegable, al ver la creación, es innegable que fue Dios el que la hizo. Tan bella, tan preciosa, tan perfecta. El hombre, el ser humano mismo, una armonía tal en su cuerpo y en su vida que no se puede negar que fue alguien superior que la creó o que creó la vida que podemos gozar ahora. Amén. Amado hermano, para el día de hoy las tareas, por favor, anota las tareas, son las siguientes. La primera pregunta dice de la siguiente manera: ¿qué te parece el testimonio de las cuevas de Altamira? ¿Conoces de otra cultura que haya buscado a Dios desde muy antiguo? Es algo, por favor, que tienes que responder de manera personal, según tu criterio. La segunda pregunta dice: según el libro de la sabiduría, ¿cómo podemos conocer al Creador? Según el libro de la sabiduría, ¿cómo podemos conocer al Creador? Tercera pregunta: al contemplar la naturaleza, su gran belleza y perfección, ¿te has puesto a pensar en aquel que lo creó todo? Al contemplar la naturaleza y su gran belleza y perfección, ¿te has puesto a pensar en aquel que lo creó todo? La cuarta pregunta es una actividad que vas a tener que desarrollar y dice de la siguiente manera: lee en tu Biblia el primer versículo del Salmo 14, Salmo 14, versículo 1, y escribe cuáles son las razones por las que alguien puede llegar a negar la existencia de Dios. Cuarta pregunta, te la repito: lee en tu Biblia el primer versículo del Salmo 14, o sea, Salmo 14, versículo 1, y escribe cuáles son las razones por las cuales alguien puede llegar a negar la existencia de Dios. Quinta pregunta: ¿qué quiere decir que el ser humano es religioso? ¿Qué quiere decir que el ser humano es religioso? Sexta pregunta: ¿por qué el ser humano es religioso? ¿Por qué el ser humano es religioso?
Como séptima pregunta o como tema más exactamente, dice: según la enseñanza de Romanos capítulo 1, versículo 19-22, ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios? Según la enseñanza de Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 22, ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios? Octava pregunta: ¿por qué llama San Pablo inexcusable a aquellos que desconocen al Señor? ¿Por qué llama San Pablo inexcusable a aquellos que desconocen al Señor? Novena pregunta: ¿cómo influye en la vida familiar tener fe en Dios? Novena pregunta: ¿cómo influye en la vida familiar tener fe en Dios? Y como décima y última pregunta, hermano, quiero por favor que investigues la biografía o la vida de San Francisco de Asís. Es muy necesario conocer la vida de nuestros santos, hombres y mujeres santos y santas a través de los cuales Dios ha manifestado su gloria, su poderío, su majestad. Vas a investigar la vida de San Francisco de Asís y la vas a escribir en tu cuaderno de apuntes. Los hechos más significativos, aunque todo lo que este hombre hizo significa mucho porque Dios manifestó su gloria de una manera increíble a través de él. Sin embargo, quiero que hagas un breve resumen de los hechos más significativos, de las obras más significativas de Dios a través de este hombre, y las escribas, las estudies y las grabes en tu mente y en tu corazón, porque de la misma manera lo que tú descubras que Dios hizo a través de él, lo puede llegar a hacer a través tuyo, a través mío y de todo aquel que se disponga a buscarlo como este hombre lo hizo. Amén. Bien, hermano, entonces tenemos el compromiso para culminar de renovarnos ante el Señor, vivir siempre creyendo en Él, alimentando nuestra fe con la oración, con la misa diaria, la misa dominical, y buscando pues de la gracia del Señor a través de sus santos sacramentos. Bendecimos el nombre de Jesús por permitirnos hoy haber tenido este tiempo de estudio, de oración, y le damos gracias por sus maravillas. Como dijo San Francisco: alabado sea, Señor, por el día y por la noche, porque nos das la oportunidad de hacer todas las cosas nuevas. Si nos equivocamos en el día, tenemos la oportunidad de arreglarlo en la noche. Y si nos equivocamos en la noche, tenemos la oportunidad de remediarlo durante el día. Alabado sea el Señor por este tiempo que nos permite, porque podemos bendecirlo, glorificarlo y darle gracias por su amor, por su misericordia. Hermano, te animo a que sigas adelante buscando de la presencia del Señor, y nos veremos en la próxima ocasión, en el próximo estudio, cuando Dios disponga, cuando Dios permita. Bendecimos el nombre de Jesús y damos gracias por tu vida que me sigues a través de estas redes, y por la vida de todos aquellos de nuestros familiares, seres queridos que aún nos acompañan. Gracias, y que Dios te bendiga y tengas un excelente día. Cristo te ama.